obviamente vincularnos con todas las cosas que de repente van surgiendo en los establecimientos educacionales, cómo poder sin duda fortalecer que los profesores y que todas las personas hagan lo mejor posible cuando estamos frente a accidentes, es lo que vamos también a conversar a continuación. Sí, cualquier tipo de incidente que ocurra en los establecimientos educacionales es necesario tener toda la ayuda necesaria y bueno, desde Tero nos acompaña su directora ejecutiva, Dominique Soto, para entregarnos algunas lineamientos de los protocolos que hay que realizar en torno a esto, lo más común y todo lo que pasa, por ejemplo, con accidentes en los recreos o en la sala de clase. Dominique, como siempre, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, es positivo que ya tengamos esta segunda parte porque sabemos que da para rato la posibilidad de ir comprendiendo los principales accidentes que se pueden generar en los colegios y en los establecimientos. Por lo mismo, hagamos un recuento también de lo que hablábamos la vez anterior que tuvimos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ocurren terremotos, sismos, epilepsia también, ¿verdad? La forma en que debemos entonces de reaccionar si es que estamos justamente frente a algún alumno o alguna persona que esté con estas problemáticas. Exactamente, inclusive es importante fortalecer los protocolos de actuación ante una emergencia médica para que los papás también tengan claridad, mantener la calma. Porque ¿qué pasa si a un estudiante obviamente tiene un accidente, le avisan al papá y el papá o la mamá está nervioso sabiendo qué protocolo está teniendo y activando en el establecimiento? Claro. Entonces lo importante aquí es justamente bajar obviamente en cuanto los nerviosismos, porque a veces es netamente las personas como no saben qué hacer, lo ideal aquí es educar y tener claridad con respecto a los protocolos. Con justamente los elementos que más tienen los chicos y los más chiquititos son los golpes en la cabeza. Y dentro de los golpes en la cabeza es importante aclarar tanto, porque no solamente hablamos de establecimientos ocasionales, también hablamos de jardines infantiles, a todos los chiquititos. Cuando hablamos de accidentes de golpe en la cabeza de estudiantes de mayores de 2 años hacia arriba, obviamente hay que evaluar la lesión, pero no son tan graves como a los estudiantes que son menores, obviamente ya de 1 año hacia abajo. Hay que tener mayor atención, sobre todo por el desarrollo del cerebro que está todavía a lo más chiquito, inclusive menor a 6 meses, si hay un golpe en la cabeza, inmediatamente a urgencias. Quería yo, preguntarte muchas veces como mamá, como papá, se nos hace súper complejo estar tantas horas del día sin los niños, sobre todo cuando son pequeñitos. En mi caso, por ejemplo, Benja tiene recién 4 años y está yendo muchas horas al colegio. Hay protocolos que obviamente se realizan dentro de los establecimientos. Hay primeros auxilios realmente pensados en caso de que mi niño, por ejemplo, tiene algún problema, o fiscalizaciones al respecto en caso de que no se hagan las cosas como se debe. Exactamente, inclusive dentro de la Superintendencia de Educación está el protocolo de accidentes escolares, que nosotros tenemos que tener hartos niveles. El primero es el nivel leve, obviamente, que son contusiones, son esguinces, son elementos, accidentes que son menores, obviamente, y que no aplica, obviamente, derivarlo al SAM o al servicio médico que esté más cercano al establecimiento. Pero lo importante ahí que son leves y se activa inmediatamente el apoderado y se espera obviamente la autorización del apoderado para que lleve al colegio. Pero va aumentando los niveles. Tenemos nivel leve, moderado, grave. Y obviamente grave implica obviamente ya una fractura y un golpe en la cabeza que es mayor. Y eso es importante obviamente señalar qué tipo de gravedad y qué datos de alarma tenemos que tener de acuerdo al tipo de accidente que podría tener mi estudiante. En este caso, para los niños leves, son golpes pequeños, obviamente, que le puede afectar al estudiante, pero son contusiones chicas que inmediatamente uno evaluando al estudiante no hay mayores hemorragias al interior o que se puedan ver, por ende inmediatamente se informa al apoderado. Pero cuando ya vamos a nivel moderado, estamos hablando ya que el estudiante se cayó a una altura mayor obviamente con respecto a su peso y eso activa obviamente el protocolo de activación y derivación correspondiente al servicio médico. Ahora también un elemento clave es tener la activación de no solamente al 131 sino al 132 por la demora de acuerdo a la ubicación de establecimiento. Me ha pasado, por ejemplo en San Pedro de la Paz, en una escuelita, llaman, activan obviamente el servicio pero no llega la ambulancia de forma inmediata, entonces forman paralelas, se llaman a los dos servicios, ya sea a ambulancia como bomberos, porque bomberos de igual forma puede socorrer y activar los protocolos. Y eso es sumamente importante tener en consideración cuando se activan los protocolos en los establecimientos educacionales, por la demora, porque actualmente en la región nosotros no tenemos una vasta en el servicio público de mucha ambulancia. No, y piensa San Pedro, los tacos. Es que exactamente tener una opción. En muchos casos los automovilistas tampoco toman esas medidas de ahorillarse, como se dice coloquialmente, para que pase. De igual forma se hace, pero falta que justamente den prioridad a la ambulancia, bomberos, en caso de emergencia para que puedan dar el paso. Dentro de lo que hay con estos accidentes, Dominique, por ejemplo, la caída y se produce algún tipo de desmayo.
Yo creo que dentro de lo habitual que puede ocurrir es en recreo, en las clases de educación física, que los chicos empiezan ahí como a desordenarse un poco, puede haber un empujón, puede caerse, o puede haber un desmayo, por ejemplo, que no tomó desayuno, que pasa también, y tuvo la primera hora de educación física, hubo mucho desgaste y hubo un desmayo. ¿Qué se debiese hacer ahí? Pensando que, claro, nosotros ya nos vamos a enterar media hora después probablemente de lo ocurrido al caso. Si ocurre obviamente un desmayo, lo importante obviamente es estar con el estudiante y activar el protocolo que es la postura lateral de seguridad para poder estar con el estudiante. Que ahí yo voy a hacer el ejemplo para que puedan ver. Si un estudiante obviamente se desmaya, yo no puedo levantar inmediatamente y sobre todo si están evaluando y que ver la conciencia, porque hay ahí una confusión con respecto... Soy yo estudiante, ¿quieres que me...? Si puede Dale. ser... No. Ya, muchas gracias. Voy a poner aquí. Ya, si el estudiante se desmaya, lo importante es que nosotros tenemos que ver obviamente la conciencia. Y cayó nomás, pues. Sí, cayó. ¿Estás bien, Juanito? ¿Tu nombre? Constanza, ¿estás bien? Ella obviamente como un desmayo, ella va a decir, sí, estoy molesta. Ella va a estar con... Me duele un poco la cabeza. Está con el nivel de conciencia, ella está todavía obviamente atenta, su cerebro está activo. Por eso hay que dejarlo obviamente, pero hay que hacer una postura que es sumamente importante, que es la postura lateral de seguridad, que también se hace cuando termine la crisis epiléptica. Ah, ya. Esta postura es sumamente importante y clave para que lo puedan hacer tanto en los colegios como en las casas cuando ocurren estos sucesos. Se tienen que levantar obviamente los brazos, un brazo inmediatamente al costado, de forma diagonal, ahí muy bien. El otro brazo levantado hacia arriba y la pierna contraria al brazo que se levanta, que lo ideal siempre, obviamente, al suceder a la parte donde está la persona que está girando, tiene que ser siempre, que en este caso yo estoy al otro lado. Puede levantar la piernita, muy bien, y de forma inmediata tiene que dar vuelta a la persona. ¿Y eso para qué se debe? Para que moverla hacia hasta el otro al costado. Vamos a poner De lado, costado. De lado. Esta es la postura lateral de seguridad porque en caso de vómito y poder abrir la vía aérea tiene que estar obviamente lo más acceso posible. Esta es la postura lateral de seguridad para poder obviamente mantener con calma al estudiante. Ahora pasando unos 5 minutos porque no se puede levantar de forma inmediata porque le puede dar la hipotimia, que es otro mareo que le puede generar si uno lo levanta inmediatamente. Ya. Y eso pasa obviamente cuando las personas se desmayan y si inmediatamente... Claro. Por eso sí hay que dejarlo en el suelo. Ahora, importante en el proceso porque esto ya es posterior. Constanza, por favor, muchas gracias. Levantar las piernas, no sé si han escuchado algo. Sí, la típica es sumamente importante también. ¿Se puede? Para que sí, permiso, para que la sangre obviamente fluya y pueda llegar al cerebro y así va a ser mucho más fácil su recuperación. Entonces. Los dos pies. ¿Inflectados O sea, acá podemos ayudar, por ejemplo, la otra persona que está aquí se ponga el hombro porque la persona va a estar dentro. Mientras obviamente mantener el espacio disponible para que pueda respirar, porque también pasa que las personas quieren ver cómo está la compañera Sí, pues, sí. y dejar el espacio. Muchas gracias, Constanza. Arriba. Sí. Muchas Ay, gracias. chascona. Oye, pero dentro de lo que hay precisamente... ¿Verdad que estoy con la pierna mala? La puedo mover. Dentro de lo que hay en ese momento, también hacer ese llamado... Porque claro, estamos pensando en un establecimiento educacional, pero esto puede ocurrir en el centro, puede ocurrir en un centro comercial, en un lugar de trabajo. Lo que debiésemos hacer nosotros. Y lo que no debiésemos hacer también, Connie, porque muchas veces... Interrumpimos ahí el Claro. proceso. Familia Miranda. ¿Qué La pasa? familia Incluso una Miranda. vez pasó Video, celular. Hay muchos errores, obviamente, de la ciudadanía porque quieren ayudar, pero al final empeoran. po. Sí o sí, cuando ven una víctima, inclusive están en el centro y una persona que está Oye, desmayada... pero despierta, la sacuden, como que oye, reacciona. No, sí, hay que Reacciona. tomar acción, pero el problema aquí es que llegan todos, puede llegar mucha gente y puede estar encima. Entonces hay que hacer un círculo y proteger a la víctima en este caso y socorrerla, pero dejarle el espacio correspondiente para que se activen los protocolos de emergencia. Y obviamente tiene que haber una persona, ¿quién sabe primeros auxilios? Preguntar inmediatamente porque lo ideal es que se acerque una persona con mayor conocimiento. Y obviamente igual una persona puede socorrer a la víctima de acuerdo a los conocimientos básicos que pueda tener. Yo te iba a preguntar Por eso también, mismo, y vuelvo con la pregunta inicial que tiene relación cuando no se hacen las cosas bien en los establecimientos. ¿Existen fiscalizaciones para justamente amonestar, digamos, algún establecimiento que no actúe de una buena manera, no tenga el criterio de actuar de una manera consciente en caso de que Oye, el niño... si despertó el niño, ya para qué lo Listo, vamos claro. Porque me imagino que luego de un desmayo hay que seguir otro
conducto regular ahí en torno a qué pasó. Es que por eso el nivel leve, moderado y grave, porque por ejemplo un desmayo, de acuerdo al estudiante, obviamente se consciente y hay que hacerle obviamente continuas evaluaciones al estudiante. Porque se desmayó. Se desmayó, pero no es grave, por ende sí o sí se activa el apoderado y el apoderado obviamente va a estar haciendo seguimiento a su hijo. Pero no es derivación inmediata al servicio médico. Ahora, por ejemplo, si hay un golpe en la cabeza, y el golpe en la cabeza, obviamente que hay que hacer un seguimiento de 24 horas, porque eso es importante en los colegios, el seguimiento que hay que generar. Se comunica al apoderado que tuvo un golpe en la cabeza, tiene un chichón. De repente en la noche puede haber un vómito, eso quería llegar. Puede tener un chichón en la cabeza y ese chichón obviamente en el momento en el colegio no generó mayor en el sentido que está consciente, no vomitó, porque es un complejo cuando una persona se golpea la cabeza y vomita. En este caso, tal vez el estudiante en el colegio no vomitó, está neurológicamente activo, o sea, no tiene coordinación con su cuerpo, está consciente, pero durante el día, ya posterior a 24 horas, hay que hacer vigilancia, porque ¿qué pasa si se le genera, tiene morado esta parte que se llama como mapache, que tiene morado acá, o se generan moretones o con otro color acá atrás de la oreja, y sobre todo los más chiquititos, sí, de los 2 años hacia abajo, sí, como tienen la cabecita más blandita, puede tener otro moretón en otra parte del cerebro. Claro. Entonces, es importante hacer seguimiento, pero son 24 horas posterior a un golpe en la cabeza que hay que hacer seguimiento, porque de forma inmediata no se le va a generar en el establecimiento o en la casa. Por eso es importante, y sobre todo en la noche. ¿Por qué? Porque si se golpea justamente en la noche, están jugando con los primos o los hermanos y se va a acostar, es un elemento clave también. ¿Por qué? Porque hay que hacer seguimiento. Cada 1 hora hay que despertarlo. Juanito, ¿estás bien? Despierta. ¿Estás consciente? Entonces hay que estar continuamente, sobre todo si se golpea en la tarde, porque va a dormir, hay que descansar, pero cada 1 hora hay que estar, 2 horas máximo, pero hay que hacer seguimiento de su conciencia. ¿Qué pasa en el caso también, desmayo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un paro cardíaco? ¿Cómo saber si estamos frente a eso y de qué manera poder reanimar al niño, la niña o la persona que hoy día esté frente a un problema como este, hasta esperar que llegue obviamente alguna ambulancia o alguien que nos pueda ayudar de una manera más profesional, digamos? Sí, en paro cardíaco es sumamente importante activar informe inmediato al servicio médico legal, o sea, el número de emergencia, que como se señala en el video, inmediatamente hay que llamar al 131 y dejarlo en altavoz. Pero ¿cómo yo percatar si efectivamente está obviamente porque más allá de lo que uno ve en las películas, que hoy me duele el pecho, me duele el brazo. Exacto. Y los signos de alerta igual, porque pueden haber signos que alerten que quizás va a ocurrir algo así. Y los hombres y las mujeres tienen distintos síntomas también. Claro. Y los niños me imagino que también es distinto. Es que, por ejemplo, los bebés es diferente porque sí o sí a ellos hay que tocarle, tienen otra percepción, y al tocarle los pies ellos pueden tener pueden despertar, porque no le vamos a decir al bebé, no, si uno le llama por su nombre, no va a reaccionar, claro. Pero sí, si uno tiene otra percepción, si uno le mueve los pies, se le sopla. Entonces, obviamente, uno mueve los piecitos y le toca, se hace cosquillitas y puede reaccionar. Pero si no reacciona, porque tiene una sensibilidad mayor en esa zona. Es súper importante, por lo menos para bebés, de esa forma, pero niño y adulto es similar en cuanto a la cadena de supervivencia, que es la base. ¿Cómo yo activo la cadena de supervivencia? Si yo tengo a mi papá, a mi abuelo o a mi hijo que se desvanece sin razón alguna, inmediatamente yo tengo que activar la cadena. ¿De qué forma? Yo tengo que preguntarle, obviamente, Joaquín, ¿estás bien? Despejar el área. Inmediatamente va a depender, por ejemplo, si estoy en un escenario justamente seguro como ahora, siempre elegir un suelo que esté firme, que pasó en hartas capacitaciones. Hay personas que han cometido el error de hacerlo en el sillón o en la cama, que es un tema. En el colegio, estas, ¿cómo se llaman? Las colchonetas. Las colchonetas, inclusive hay personas postradas, también es un elemento clave. ¿Qué pasa si es postrada? Se coloca una tabla de madera, por lo menos en la espalda, porque ahí pierden tiempo en desplazar. Sí, por el peso de la persona y todo. Y obviamente hay que movilizar, al igual que las personas con silla de ruedas. Por ende, el tema de dejar a una persona en una posición firme es elemental para cualquier tipo de persona. Entonces aquí amplio el espectro de que hay que pensar en todos los tipos de personas. Por ejemplo, la silla de ruedas hay que moverla y sobre todo posicionarla en un elemento firme para hacer la maniobra, porque no se puede hacer la maniobra de otra forma, pensando obviamente en el RCP. Entonces inmediatamente se activa, se ve la forma segura. Ahora, si estamos justo en un escenario complejo, hay un incendio, hay que desplazar obviamente a la víctima a un lugar seguro. No podemos reanimarlo justamente donde está el incendio o donde hay problemas. Entonces siempre hay que pensar en un lugar seguro antes de activar obviamente la cadena. Que en este caso inmediatamente se activa la cadena. Mientras llamamos al 131. Sí. Pero antes de llamar al 131 hay que activar obviamente la parte que viene ahora. Que uno le pregunta a la víctima, Joaquín, ¿estás bien?
¿Está bien? Si no responde, no respira, en este caso se diafragma. ¿Sirve el espejo? No. El espejo para ver si estaba respirando, ¿no? Que uno lo ve en las películas. No. Mitos, no sirve. Ahora, importante, se puede acercar, no, si es verdad, sí, hay muchos mitos. No, eso no. No sé. Se tiene que mover el diafragma, obviamente, acercarse a la víctima, obviamente, no responde, no respira, inmediatamente se activa la cadena de supervivencia. Ahora, es sumamente importante cómo yo posiciono mis brazos y cómo yo puedo, tanto para adultos, niños y bebés. Es sumamente diferente la forma de cómo poder posicionar los brazos. Siempre tiene que estar a la altura. Y ese momento, cuando nosotros sabemos que no responde, no respira, inmediatamente se activa 1, 3, 1 y dejamos... Y son tres cosas distintas entonces, para niños y para los adultos. No, la ¿verdad? cadena se mantiene, la Perfecto. diferencia es La presión. Pero la presión es distinta. A mí acá hay ¿no? algo que me gustaría que pudiera aclarar, porque yo creo que no solamente porque mi cabeza no es tan especial, hay que decirlo. Claro, acá lo vemos y todo, y tú dices tercera costilla, o no, la indicación que no va a indicar, pero en la realidad, pensando una mujer que tiene busto, Claro, en o nosotras alguien- mismas. o con este o huesito que sobrepeso. tienen al centro, mira, toca ese huesito ahí. No lo pillo. ¿no? Están las tetillas, aquí está una línea imaginaria y abajo Ya, pero por eso, ¿a qué Claro. altura más o menos? Porque de verdad, si es, es algo que yo creo que puede pasar, que uno no Pero- dice, ¿cuál es la altura? Sí. están las tetillas. Usted Ya sé, sí, no, sí, me hago la línea imaginaria. Aquí en el centro hay un huesito. Ahí Ya. colocan la fuerza con... Porque claro, si yo lo presiono Ahí. me duele, po. Sí. Ah, Inclusive es súper importante, por eso la estrategia para adultos, niños y bebés es diferente. No vamos a fracturar. Ahora, de igual forma, la pregunta es, ¿qué pasa si el fracturo uno le está salvando la vida a la persona versus una fractura que se puede... Ya. No, sí, pero es que a lo que voy yo, que igual es algo que uno Sí, puede... pero son preguntas... Sí, porque pueden surgir. Y ahora, la forma en si es para adulto y la diferencia en el caso de que sea un niño o incluso un bebé. Para un adulto es la posición obviamente a la altura de los hombros y son los dos brazos. Obviamente un niño se considera ya de 8 años hacia abajo. Ya. Ahora va a depender de Por la el peso, contextura, sí, sí, po. va a depender de la contextura porque los niños de ahora son más grandes. Pero un adulto obviamente está hablando de 8 años hacia arriba. Ya. Entonces, por ende, ahí inmediatamente se inicia las compresiones que se colocan las dos manitos en el centro del tórax, como le decía, línea imaginaria, acá, y Ya. empieza con esta sección de la manito. El gordito ahí. Ahí uno empieza a hacer las compresiones, que son 120 compresiones. Lo ideal para mantener obviamente la secuencia son 30 compresiones por 5. Ahora, en adultos uno prioriza las compresiones en forma inmediata. No voy a hacer Ya. ahora porque se me va a cansar, pero es para que entiendan obviamente la postura. La postura de la manita. Exactamente. Y con la fuerza en esta parte de la mano, El ¿no? gordito ahí. Exactamente, en la gorrita. Ahora, para los niños es solamente una manito porque ahí la fuerza, o sea, al sacar una manito ya disminuye la fuerza que le genera el pecho de la víctima, en este caso el estudiante. Pero sí o sí tiene que ser una manito y en la misma línea imaginaria en el centro. La misma cantidad de frecuencia se mantiene. Ahora la diferencia con los niños y bebés, que aquí se tienen que hacer insuflaciones. Ya. Que insuflaciones implica, son 30 compresiones y 2 insuflaciones donde uno... Que tú decías la otra vez con una Claro. mascarilla, puede ser Exactamente, incluso... la máscara de SP se coloca y empieza a hacer las insuflaciones. 30 compresiones. Como inflar un globito, la Exactamente, intensidad. claro, fuerte, sí. Ya. Porque tienen que obviamente mantener y aumentar inyectarle aire para que pueda funcionar el... Esto es una vez entonces que la persona se desmaya y estemos frente a un problema como este. Y paralelo a eso, entonces, otra persona que haga el llamado al 131. Sí, se informa inmediata cuando se activa la cadena de supervivencia. Tengo que derivar y delegar funciones porque si, bueno, en este caso si estoy sola, yo hago todo. Claro. Por ejemplo, en este caso yo estaba Sí, sola, deriva todo. Pero si estoy con personas, yo te derivo, Constanza, 131. llama a la ambulancia. En el caso del colegio, busca el DEA. Entonces, ¿por qué? Porque hay más funciones. Oye, Dominique, hay algo que yo creo que uno puede tender a hacer en esos momentos y por eso también es importante estas conversaciones. Pensando o retomando si es ataque, es pérdida de conocimiento, dale agua para que tome, para que también uno lo ha visto en las películas, Claro. como que para que reaccione, que trague algo. ¿Qué pasa también en un momento así y cometemos ese error? Porque claro, uno de repente por hacerla mejor la termina empeorando. O piensan que es broma. Muchas veces en los colegios es broma. No, ya levántate, ya no te vamos a pescar.
muchas veces también puede ocurrir, ¿no? Es que por eso hay que mantener la seriedad y la activación de los protocolos, que ahí elemental lo que hacemos nosotros es educar no solamente a los adultos, sino a los niños. Porque si se activa un protocolo justamente en el gimnasio, educación física, los niños no pueden quedarse ahí mirando. Hay que desalojar inmediatamente a los niños para que puedan obviamente no ver, porque no es bonito obviamente ver cómo se está aplicando los protocolos. Sobre todo los chicos, que puede generar también un trauma dependiendo del protocolo que pasó justamente, que les comenté cuando fue el sismo, que fue hace poquito. Un colegio, justamente un estudiante ingresó a una crisis epiléptica. Justamente están todas las zonas de seguridad. Entonces obviamente ahí se alejó a la víctima y estuvieron protegiéndola porque los chicos estaban ahí. Entonces estaban viendo todo el escenario. Claro. ¿Cuáles son los escenarios más complejos que hoy día podemos ir comentando con respecto a los accidentes que ocurren en los colegios? ¿Cuáles son aquellos accidentes más comunes que se van dando en los establecimientos, por ejemplo? En accidentes escolares, por ejemplo, sí o sí los golpes, obviamente, las pelotas de repente pueden ser algo tan... se escucha mucho, chicos, les encanta el fútbol, pero puede generar una contusión fuerte en la cabeza, sobre todo los más chiquititos. Los golpes en la cabeza son muy frecuentes. Las caídas, inclusive cortes también, porque están en artes visuales usan diferentes elementos, no solamente tijeras, los más grandes usan cortacartón y sobre todo silicona líquida, pueden haber quemaduras. Hace poco hubo una explosión en un colegio en el área de gastronomía donde justamente se quemó la profesora y estudiantes hubieron lesionados. Oye, y los estudiantes, hay que decirlo, voy a comentar algo que puede que me arrepienta de decir. No, pero uno se pone creativo cuando es estudiante. A mí me pasó, uno empieza a experimentar, de repente, yo me recuerdo... Bombas de humo. Sí, pues nosotros estábamos en el laboratorio de química, viendo diversos compuestos químicos y se nos ocurre de repente mezclar cosas. ¿Por qué? Estupidez nomás, pues si no tengo otra forma de catalogarlo. Y claro, y de repente si eso... Pues, si tienen curiosidad esa edad... se genera una reacción química, suponte. En ese caso no pasó nada, pero pudo haber pasado mezclar químicos distintos y que genere una explosión. O también lo que pasó en algún momento, mira las cosas que me estoy acordando, una compañera quería tomarle una foto al nombre del pololo, no sé qué. Puso corrector, lo escribió con corrector y le prendió fuego. No, bueno, es que es parte de... por eso te digo. Es que ¿por qué tienen fuego? Primero eso debería estar prohibido, sí, por ejemplo, el encendedor y todo ahora eso. hay más Éramos ya exigencias, más viejos. pero aún así, sobre todo los más grandes, la media, y también hay unas medidas que se están tomando en muchos colegios con respecto a los chicos más grandes, con respecto a las drogas. Van a los baños y pueden fumar marihuana. Incluso se están incorporando detectores de humo en los baños por lo mismo, porque ellos aprovechan. Eso es importante. ¿Qué cosas deberían estar prohibidas? O sea, sí o sí, para los niños, para los estudiantes en general. Oye, porque eso mismo que tú señalas, claro. y es algo que pasa en nuestro país más de lo que quisiéramos reconocer en algunos casos, que suponte nos faltan los compañeritos que son un poquito más vivarachos, por así decirlo, y ellos puede que consuman, lamentablemente los índices de inicio consumo de marihuana es bien temprana edad, y ay, pero vamos, si no te va a pasar nada. Y suponte le dan a un niño que nunca ha consumido y después le da la conocida coloquialmente como pálida. Oye, y la profesora no tiene idea qué le pasó al niño. Exacto. Y el niño tuvo una baja depresión. O sea, está prohibido, pero parte de los registros que se están mejorando, porque no sé si han visto hartos colegios que están implementando medidas drásticas como detectores de metales, todo lo que implica el control de ingresos, porque el papá, y aquí importante, es la cultura de los papitos, sabiendo y conocer a su hijo, porque viene conocer a su hijo y hablar estos temas en la casa, que yo sé que a veces es difícil. Hay papás que no desconocen algunos elementos que hacen sus hijos y es hablar con sus hijos porque el origen y para prevenir es desde casa. Eso es lo que te iba a decir. Para que el papá revise la mochila. El control lo debe tener la familia. Exacto. El control lo debe tener el papá y la mamá antes de que el niño salga del colegio. Exacto. Y eso es sumamente elemental porque el colegio educa, hay muchos elementos que podemos hacer en el colegio, pero si no se hacen desde casa es más complejo. Por ende, lo invitamos también a los papás que están viendo que lo ideal es vean y conversen esto en las casas. Sí, los juegos también que muchas veces se ocasionan, los juegos muy de repente violentos, o subirse arriba de las mesas, o obligar a que los compañeros hagan actos temerarios. Entonces también ese control que debe de haber dentro del establecimiento, poner las cosas claras, la supervisión de parte de los profesores, lo mismo recreo, muchas veces los profesores
ni siquiera están en los recreos. Entonces, todas las cosas que ocurren es ahí... Es súper elemental porque, bueno, es que la convivencia en los colegios es tan diferente a otro rubro que los profesores, obviamente, sus recreos son espacios donde ellos se descansan. Exacto. Entonces, están los inspectores en piso y distribuidos en diferentes lugares, que eso pasa en todos los colegios. Casi nunca los recreos, casi nunca están ahí en los recreos. Es que, bueno, esa es la realidad actual, que justamente hay colegios que no da abasto, pero es porque justamente los profes, aún así se hacen turno y hay profes que efectivamente apoyan, pero no es la realidad en todos los colegios. Sí, eso es parte de lo que uno... Yo estoy pensando en actitudes temerarias que tuve en mi... volviendo... el alcoholismo. Es que cosas que uno hacía cuando chico, por ejemplo, lo de la escalera. Saltar como que ya, primer peldaño saltas, alcanzo. Se mantiene. Tercer peldaño alcanzo. Y se ha visto ahí. Parte de la supervisión activa que están en los recreos es justamente mejorar en cuanto a las normas seguras. O sea, decirles, chicos, ¿saben por qué? Enseñarles por qué no pueden hacer las cosas. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Le quería comentar una diferencia con respecto a los accidentes escolares. ¿Están los accidentes escolares efectivamente? Por favor, siguen a nuestras redes sociales que la están compartiendo. Tenemos los accidentes escolares que justamente se generan y afectan obviamente a los estudiantes. Tenemos accidentes laborales que ocurren en los colegios, pero también tenemos las emergencias, que son se categorizan importante, que son diferentes categorías. Oye, ese queda el tema... No es que sea queda pendiente. Para eso, ¿no? Sí, para que diferencie, porque obviamente están las quemaduras que se efectúan porque ocurrió una explosión, pero tenemos diferentes amenazas. Y para resumir, amenazas de origen natural. Pero mira, escúchame, vamos a una pausa comercial, ¿te parece? Y de ahí seguimos con esta temática de que podemos quemarnos, ¿verdad? Y podemos, sí, obviamente... y dentro de lo que hay para quedar pendiente con esos temas, porque, por ejemplo, horario de colación, que puede pasar en el colegio o puede pasar en los lugares de trabajo. Cuando usan microondas, por ejemplo. Deja el microondas 10 minutos y te fuiste y de repente... El pote, el contenedor no era el adecuado. Ya ha pasado eso acontecido. A mí me ha pasado en la casa. Por eso digo, no va a pasar en lugares de trabajo. No, yo soy un peligro, Dios mío. Oye, somos Tero a través de redes sociales desde el 2016 ayudando a colegios y organizaciones a prevenir y a prepararse para emergencias con formación, consultorías y todo lo que hay en esta materia y para que puedan tomar contacto. Obviamente, Dominique, agradecerte como siempre tu buena disposición y dejamos ahí pendiente ese tema de la distinción de accidente laboral, todo lo que es con emergencia y ahí para ir explicando también en la casa. Tenemos claridad que es súper importante para nosotros ir comprendiendo cómo poder ayudar a los padres, madres, que estén un poco más atentos a estos posibles problemas que se pueden generar en los colegios y sobre todo los colegios, que tengan las medidas necesarias para obviamente hacer un aporte en casos de emergencia. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Oye, va avanzando